Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del dios caótico de fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, se nos menciona que es un ser que ha trascendido a la cima del Chimemior. Ahora pasamos a ver una tabla de estas criaturas, comenzando con la bestia ominosa. Seguida de esta está la bestia extraña. Luego está la bestia mítica, seguida de ella la bestia demoníaca. Luego la bestia sagrada, casi al final la bestia divina y por último la bestia estelar. El prota recordó lo que aquella chamán le había mencionado, un ser del reino mítico. Son seres completamente legendarios. El prota comenzó a sentir todo lo que la chica le explicó en aquel momento, tan solo estar en su presencia le irritaba la piel. Era difícil mantener la cabeza en alto. El prota pensaba que incluso el espíritu azul se encontraba quieto, solamente observando la situación. El prota lo supo intuitivamente, la bestia eterna era lo que se encontraba justo delante de él, un ser de una dimensión diferente. Es la calamidad misma con poderes que no pueden ser comprendidos. Este monstruo inmediatamente señaló con uno de sus dedos hacia abajo, mostrándonos lo que ocurría con el prota inmediatamente. El chico comenzó a ser aplastado contra el suelo. Esto mismo llamó la atención de la criatura, el cual se encontraba preguntándose qué era lo que estaba pasando, pues su intención era aplastarlo hasta la muerte. El prota, que se encontraba resistiéndose, comenzaba a afirmar que aún estaba lleno de energía a pesar de haber estado sellado por tanto tiempo. El monstruo le preguntó al prota que a qué se refería con lleno de energía, pues puede que se haya debilitado por miles de años encerrado en ese cofre. Pero ¿cómo podía atreverse un simple insecto a juzgarlo? El prota se encontraba pensando en ello, un insecto. Definitivamente hay una brecha de poder demasiado grande entre ellos como para que él pueda discutir acerca de eso. ¿Pero acaso quería decirle que se encontraba en su estado más debilitado? La criatura, comenzando a utilizar su energía, le sonreía y le mencionaba al prota que definitivamente era un ser único. Terminó arrebatándole las muñecas de madera al prota utilizando su energía, mientras mencionaba que había un humano vivo andando con algunos espíritus. En ese momento, mientras eran arrastrados directamente hacia la mano de aquella criatura, número 1 terminaba gritándole al prota que tenía que detenerlo, mientras que número 2 gritaba el nombre del prota. Número 1 terminó destruyendo aquella muñeca rápidamente para liberarse y poder moverse libremente. La criatura, observándola, comenzaba a afirmar que no estaba mal, tenía bastante hambre y debería de saciarse un poco, atrapando con su energía a número 1, la cual se encontraba sorprendida y se encontraba jadeando debido a que su energía lentamente era drenada. El monstruo comenzaba a afirmar que él es el gobernante de la muerte, las mentes perdidas se han unido para crearlo, así que tenía que ofrecer su poder espiritual a su amo. Mientras se encontraba comiendo, el prota aprovechó la oportunidad para acercarse y atacarlo. Pero la criatura simplemente terminó moviendo uno de sus dedos hacia arriba, mostrándonos cómo con tan solo su poder terminó elevando al prota hacia el cielo, estampando al prota de lleno contra el techo y dejando al chico bastante sorprendido y adolorido luego de aquel ataque. El monstruo seguía haciendo rebotar el cuerpo del chico en todas las paredes, como si simplemente estuviese divirtiéndose con él. Por supuesto, al prota esto no le pareció una situación divertida. Fue en ese momento que número 2 pedía que por favor la soltaran, liberándose rápidamente de aquella muñeca y atando a aquella criatura con sus cadenas mientras gritaba que tenía que dejar libre a su amo. El monstruo, al observarlo, comenzó a mencionar que tenía bastantes trucos divertidos bajo la manga. Número 2 no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, mientras la criatura afirmaba que sin embargo más le valía hacerle pagar por haberle tocado su preciado cuerpo. El monstruo, con tan solo chasquear sus dedos, hizo que número 2 perdiera en el acto ambos brazos, comenzando a sentir una gran cantidad de dolor mientras que el prota tumbado en el suelo observaba cómo todo esto ocurría. Ahora, número 1 se encontraba debilitado y número 2 había perdido sus brazos. Número 2 se encontraba sorprendida por lo que estaba ocurriendo. Entre risas, el prota comenzaba a afirmar que él había cometido un grave error. El monstruo, acercándose al prota, le preguntaba si acaso se reía en una situación como esa, lo cual le parecía interesante, le encantaría verlo temblar de miedo. Fue entonces en ese instante que el guardia se acercó a aquella habitación y preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo allí, llamando la atención del monstruo rápidamente. El guardia le preguntó en ese momento que quién era él, mientras que el monstruo comenzaba a afirmar que sí, era él. Se encargaría de devorar a ese guardia también en el proceso. El monstruo intentaba atrapar al hombre con sus poderes, pero fue entonces cuando el monstruo se comenzaba a preguntar qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso era por esa línea roja que se encontraba delante de ese hombre? Entonces, ¿había hecho algo ese tipo de 3 ojos? La criatura comenzaba a afirmar que simplemente podía retirarse, mientras que el guardia comenzaba a escapar rápidamente de aquel sitio. El monstruo se encontraba a punto de salir de aquella habitación, pero cuando se acercó lo suficiente a la puerta, la barrera que se encontraba protegiendo ese espacio rápidamente lo empujó hacia atrás.
El monstruo se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que estaba pasando, y el prota, dándose cuenta de lo ocurrido, aprovechó aquella oportunidad. Le gritó a sus dos espíritus que se largaran de allí inmediatamente, a lo que ambos captaron la orden rápidamente, mientras que el prota los seguía de cerca. La criatura, notando la situación, les gritaba que no los dejaría ir tan fácilmente. Mientras ambos espíritus habían salido de aquella habitación, el prota, por otro lado, fue atrapado por la criatura, llamando la atención de sus sirvientes, los cuales comenzaron a preocuparse por la salud y la seguridad de su amo. La criatura comenzó a decirle al prota que era rápido para pensar, y eso fue solamente una fracción de segundo. El prota le dijo a la criatura que él era bastante difícil de tratar. La criatura le dijo al prota que el que estaba en una posición difícil era él, y no se esperaba que ese tipo tuviese tanto poder. Ese maldito de 3 ojos realmente se había burlado de él. El prota le preguntó a la criatura si acaso esa oferta de antes todavía seguía en pie. Cuando le dijo que le concedería su deseo si lo sacaba de ese sitio, ¿acaso eso todavía seguía siendo válido? La criatura le preguntó si acaso hablaba de lo que había dicho anteriormente. El prota le dijo que así es, pues al final había salido gracias a él, ¿o no? La criatura le preguntó al prota que por qué decía que todo eso era obra suya, ya que le parecía bastante ridículo, estaba solamente siendo codicioso. El prota comenzaba a susurrar que era tan mezquino para ser alguien tan viejo, además comenzaba a afirmar que ambos saldrían beneficiados. La criatura comenzaba a afirmar que le parecía extraño, preguntándole al prota si acaso no sentía miedo. O tal vez confiaba en que no podría morir incluso en esa situación, mostrándonos cómo la criatura terminó dislocándole el codo derecho al prota. El chico, al darse cuenta de aquella situación, comenzaba a sonreír feliz, afirmando que bueno, podía decirse que no es lo último. La criatura le dijo que estaba aferrándose bastante bien, entonces ¿qué tal si le quitaba ambas piernas por completo? El prota le dijo que realmente no le importaba, pero no podría salir de ese lugar si acababa con su vida. El monstruo le preguntó si acaso lo dejaría ir si lo perdonaba, y suponía que aún valoraba su propia vida después de todo. El prota le respondió que no era exactamente eso, ya que todas las personas están destinadas a morir tarde o temprano. La criatura le preguntó al chico que entonces por qué se encontraba rogando por su vida. El prota le afirmó que había alguien a quien debía de matar. Esto, por supuesto, le llamó la atención de la criatura, preguntando si acaso era venganza. Eso despertaba su interés. ¿Acaso era solamente una vida? El prota respondió que bueno, no creía estar en una posición de pedir mucho más que eso. La criatura le dijo que era bastante rápido para entender la situación y liberando al prota de sus ataduras le mencionaba al chico que estaba bien. Seguiría las indicaciones del chico ya que se encontraba de buen humor. Al levantarse, el prota lo primero que hizo fue acomodar su codo dislocado a una gran velocidad mientras que la criatura lo observaba. El monstruo le mencionó que realmente era impresionante, mientras que el prota pensaba que no podría utilizar ese brazo normalmente por un tiempo. Observando hacia la puerta, se daba cuenta de que sus espíritus se encontraban cerca, pensando que tan solo tenía una única oportunidad. Solo una fracción de segundo estaría bien, así que, pero justo en ese momento la criatura terminaba llamándole la atención al prota. Envolviéndolo nuevamente con su energía y sus ataduras, le preguntaba al prota si acaso tenía la necesidad de negociar con él, ya que simplemente podía hacer que el cuerpo del prota se moviera ante su propia voluntad así como así. El chico, dándose cuenta de la situación, comenzaba a sonreír y pensaba que estaba completamente jodido. Tampoco confiaba en los humanos, pero esta bestia eterna era aún peor. Había vivido tanto tiempo que ni siquiera le daría una pequeña oportunidad para intentar algo. Así que tenía que jugarse la vida en esa ocasión, y pensando en su abuelo se mencionaba que no creía que pueda obtener esa venganza que le había prometido. Los espíritus observaban aterrados cómo se desenvolvía la situación, mientras que el prota tan solo les devolvía una ligera sonrisa a ambos. Incluso estando a punto de perder su cuerpo, el chico no dejaba de reír. El chico se preguntaba que por qué había pensado eso. El espíritu azul y Soba buscaban venganza incluso después de perecer. Pero entonces, ¿qué pasaba con él? ¿Acaso su rencor era así de débil? Presionando su puño con coraje, el chico se mencionaba que no lo iba a dejar ir tan fácilmente. Mientras que la bestia eterna le preguntaba al chico qué era lo que estaba por hacer, pero fue entonces cuando el prota reunió una gran cantidad de coraje y comenzaba a utilizar el Chidori. Pensando que tenía que reunir más poder, un enorme rencor mucho más profundo que el de la bestia eterna. El espíritu azul se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo, pues estaba concentrando cada vez más el ki penetrante. El espíritu azul seguía pensando que necesitaba comprender el reino del pico supremo para lograr algo como eso. Y ahora el ki del prota había pasado del ki penetrante al ki mejorado. Aún así, ese color le parecía bastante llamativo. El espíritu azul terminó llamando la atención del prota.
El chico terminó realizando un ataque en ese momento, ataque el cual terminó liberándolo de las ataduras de la criatura. Había utilizado la espada del vacío sin luna. La bestia, al observar aquel ataque, había quedado sorprendido, mientras que el chico aterrizaba para reposicionarse, y aprovechando la oportunidad se lanzaría de frente a atacar a la bestia. Este último mencionaba que ya lo había notado antes, pero ¿cómo era posible que un humano vivo pudiese manejar la energía de los muertos? Eso era extraño, realmente le parecía muy extraño, demasiado extraño para empezar. En eso el prota pudo sentir que la situación estaba cambiando. La criatura ahora comenzaba a mencionar que eso le parecía bastante interesante. Y con su propia energía ahora había creado una gigantesca pata con la cual estaba a punto de atacar al prota. Con una gran sonrisa en su rostro, la criatura mencionaba que quería estudiarlo y obtener la respuesta a sus preguntas. El prota se preguntaba si ni siquiera podía reducir un poco la brecha de poder que había entre ambos, aún así tenía que continuar avanzando. Pensaba que iba a acabar con todo inmediatamente, pero fue en ese momento que la sangre del espíritu azul comenzaba a envolver el cuerpo del prota y a la criatura en el proceso. El chico se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y la bestia eterna se daba cuenta también de la sangre que comenzaba a acercarse a él, llamando al espíritu azul espíritu insignificante. Notando la situación, el prota no se lo podía creer, pero fue en ese momento que el espíritu azul apareció delante de la bestia eterna para atacarlo directamente. El prota se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo, mientras que número 1 le gritaba al chico que tenía que alejarse lo más pronto posible. Al escuchar ese grito, el prota se dio cuenta de la situación. Le habían creado una oportunidad para que él pudiese escapar, comenzando a alejarse de ese sitio a una gran velocidad. Aún así, no pudo evitar observar hacia atrás y se preguntaba el por qué. Y aunque sea su espíritu familiar, no tenía que hacer algo como eso por él. ¿Acaso es porque cree que la vengaría? El prota seguía pensando que no podía ser, entonces ¿por qué lo había hecho? La bestia eterna rápidamente terminó atrapando al espíritu azul, afirmando que pensaba que era un espíritu común, pero no estaba para nada mal, y sería suficiente para poder saciar su hambre, comenzando a absorber nuevamente la energía del espíritu azul. A la distancia, el prota observaba la situación y pudo escuchar claramente los gritos del espíritu azul, cosa que terminó llamándole la atención rápidamente. Mientras ambos intercambiaban miradas en ese momento, el prota se preguntaba por qué, pero el espíritu azul con sus pocas fuerzas le gritaba al prota que se alejara lo más pronto posible, tenía que darse prisa. Fue entonces cuando el prota tuvo algo claro y en vez de seguir avanzando detuvo su marcha precipitadamente. Y mientras se detenía, el prota terminó llamando la atención de aquella bestia, la cual no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo, pero fue entonces cuando el prota terminó utilizando el ki mejorado pero en una pequeña escala, llamando la atención de ambos espíritus que lo observaban fijamente. La bestia eterna le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, pero antes de que pudiese continuar, el chico terminó introduciendo sus dedos justo en el centro de su pecho. Golpe el cual fue bastante crítico y podía acabar con su vida en un instante. Incluso el espíritu azul no se lo podía creer, pero más impresionado aún se encontraba la bestia eterna. El prota, debido a aquella herida, comenzaba a sangrar en enormes cantidades, afirmando que entonces con eso las cosas estaban a su favor, pidiéndole a la criatura que se quedara quieta. La bestia eterna terminó liberando al espíritu azul y comenzaba a correr directamente hacia el prota, tomando el cuerpo del chico antes de que colapsara en el suelo. Mientras la bestia eterna sujetaba al prota, terminaba llamándolo humano demente, pero el prota se encontraba haciendo algo justo en ese momento. La criatura comenzaba a pensar que todo habría acabado si él llegase a perecer, ya que no podría escapar de ese sitio, claro, si él llegase a morir. Pero fue entonces cuando se dio cuenta de que el prota, utilizando las últimas fuerzas que le quedaban, terminó sujetando el brazo de la criatura. El chico ahora comenzaba a mencionar que era realmente increíble, pues había sido difícil incluso agarrar su mano. La criatura no podía creerse lo que estaba ocurriendo, se preguntaba que si acaso lo había hecho a propósito. Antes de que la bestia eterna lo atacara, el prota terminó utilizando el ritual de vinculación. La criatura comenzaba a gritar con fuerza a punto de atacar al prota. Mientras que el chico pensaba que lo sabía, lo estaba evitando, porque el ritual de vinculación restringe el flujo de energía. Y aunque era una apuesta con su vida en juego, aún así tendría que funcionar, pues ese espíritu no puede irse sin él. Al darse cuenta de lo que el chico intentaba hacer, aquella bestia terminó sujetándolo con fuerza de la cabeza, llamándolo insecto miserable y pidiéndole que se detuviera rápidamente. Con sus fuerzas, la criatura terminó golpeando la cabeza del prota contra el piso, pero aún así el chico no dejaba de sonreír, afirmándole a la criatura que esa era la oportunidad perfecta. Cuando la criatura estuvo a punto de acabar con la vida del prota, la sangre del espíritu azul comenzaba a acercarse por detrás de este. Rápidamente comenzaba a maldecir al espíritu azul llamándole espíritu inferior. La chica, acercándose a la pelea, comenzaba a gritarle que no tenía que subestimarla. En ese momento, la bestia eterna se dio cuenta de algo. A pesar de lo peligrosa y complicada que era la situación, ese miserable humano no dejaba de reírse.
Reía a carcajadas como si estuviese loco. La bestia lo supo inmediatamente desde lo más profundo de su ser. Observando al prota fijamente a los ojos, la criatura lo supo inmediatamente. Él, uno de los 6 demonios, ¿acaso le temía a un simple humano inferior? Presionando sus dientes con coraje, la bestia pensaba que eso es imposible. Comenzaba a gritar que ese es solamente un simple humano y él ha vivido miles de años. Además, él había sembrado el miedo en incontables humanos. Ahora enojado, le gritaba al prota que él mismo se lo había buscado. La criatura había comenzado a utilizar una técnica que comenzaba a salir de su cuerpo como si fuese su propio espíritu. El espíritu azul, observando la situación, comenzaba a gritar si acaso podría ser, ¿acaso era un cuerpo astral? El cual había comenzado a hacer contacto con el cuerpo del prota y había comenzado a extraer el alma del chico. Dándose cuenta de la situación, el espíritu azul comenzaba a acercarse a gran velocidad, pensando que su alma estaba dejando su cuerpo. Y ese monstruo estaba tratando de poseer el cuerpo del mortal, incluso ese chico no podría soportar tales poderes. Pero justo en ese momento, la bestia eterna terminó encontrándose con el sello demoníaco que estaba en el interior del cuerpo del prota. La criatura rápidamente fue expulsada del cuerpo del prota e incluso fue arrojada hacia atrás, llamando la atención de todos los presentes. Mientras gritaba debido al dolor, comenzaba a preguntarle al prota qué demonios era esa cosa que se encontraba dentro de él. La criatura eterna realmente había sufrido bastante daño luego de haber intentado poseer el cuerpo del prota, mientras que el chico le preguntaba exhausto a qué se refería. El monstruo comenzaba a maldecir al prota mientras escupía sangre, y liberándose del agarre del chico comenzaba a afirmarle que él cómo se atrevía a hacerle eso. Tanto el prota como el espíritu azul se encontraban sorprendidos por lo que estaban observando. Una enorme criatura ahora los observaba a ambos fijamente. La bestia eterna les preguntaba que cómo se atrevía a hacerle manifestar su verdadera forma. Ahora, por tal osadía, se encargaría de acabar con la vida del chico rápidamente, pero fue entonces en ese momento que la criatura se dio cuenta de algo. Comenzó a preguntarse qué es eso, ¿es la técnica que había utilizado para atraer la energía? Pero ¿de dónde se encontraba absorbiendo la energía? Rápidamente se dio cuenta que era de nada más y nada menos que del árbol del espíritu inmortal. Estaba absorbiendo el ki de la muerte, preguntándole al prota si acaso había estado haciendo eso desde ese instante. Le gritó al prota que se detuviera rápidamente, pero justo en ese momento el pergamino comenzaba a alzarse de nuevo hacia el aire. Extendiéndose completamente comenzaba a brillar, desplegando unos hilos de energía que comenzaron a atrapar rápidamente a la bestia eterna. Esta última, dándose cuenta de lo ocurrido, no podía hacer nada para liberarse. El prota pensó que entonces estaba en lo cierto, ya que el cofre está destinado a sellar a un espíritu tan poderoso como él. Pensaba que funcionaría de nuevo si le quitaba el ki de la muerte. Y al parecer, estaba en lo correcto desde el principio. La bestia eterna comenzaba a gritar que un sello como eso no era absolutamente nada, eso no es nada para él. Comenzando a liberar las ataduras una por una, pero en ese momento se dio cuenta de algo. Tanto el espíritu azul como el prota se lanzaron de frente para patearlo, dándole un fuerte golpe en el rostro a la criatura y lanzándolo directamente hacia la pintura, un ataque en conjunto por parte del espíritu azul y el prota. La bestia eterna por otro lado los observaba fijamente antes de regresar a sus ataduras. El prota le dijo a esta criatura que no se volverían a ver nunca más. Dándose cuenta de que volvería a estar sellada, la criatura comenzaba a gritar que no podía ser, intentando aferrarse con fuerza de lo primero que pudiese encontrar. Pero sin tener ningún tipo de resultado positivo, la bestia eterna ahora se encontraba atrapada de nuevo en el interior de aquel pergamino, el cual rápidamente comenzaba a cerrarse y de nuevo regresó al interior de aquel cofre de madera que se había destruido, el cual rápidamente comenzaba a regenerarse y a volver a su sitio. Como si nada hubiese ocurrido, el cofre se había restaurado completamente, e incluso la grieta que había tenido anteriormente había desaparecido, el cofre estaba en perfecto estado. Observando la situación, el prota estaba bastante exhausto, pero mucho más se encontraba el espíritu azul, la cual terminó colapsando detrás del prota. El chico, que no se había dado cuenta de esto, comenzaba a afirmar que casi se enfermaba por todo eso. Y ahora, cayendo de rodillas en el suelo, el prota se encontraba exhausto, pero más exhausta estaba el espíritu azul, la cual comenzaba a afirmar que se alegraba de que el sello haya funcionado de nuevo, habían tenido demasiada suerte. Rápidamente terminó llamando la atención del prota. El espíritu azul se dio cuenta de que algo no se encontraba bien con el cuerpo del chico, pensando que habían grietas en su piel, cosa que le parecía extraño. Pero entonces se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Eso es nada más y nada menos que una metamorfosis, mientras que el cuerpo del prota se llenaba con diversas energías de colores. Nos comienzan a hablar acerca de esto, la metamorfosis, cuando se alcanza la iluminación en el reino Pico. En el proceso se abren los meridianos Ren y Du,
los cuales le permiten manejar mucho más ki que antes. El espíritu azul comenzaba a pensar que el cuerpo experimenta grandes cambios en un corto periodo de tiempo, y a eso se le llama metamorfosis, aunque eso solamente suele suceder cuando se alcanza el reino evolutivo. Luego de jadear un poco, el espíritu azul seguía pensando que el mortal aún no había trascendido su reino y su cuerpo había evolucionado para absorber la energía de la bestia eterna. Algo que le parecía extraño, era tan diferente a los demás. Y quizás, y solo quizás, mientras observaba al prota, estaba presenciando el nacimiento de un maestro marcial muy diferente. Luego de que toda esa energía fuese liberada y de nuevo absorbida por el cuerpo del prota, el chico parecía estar completamente sano, ni siquiera tenía la más mínima herida en su cuerpo y al parecer tenía mucha más energía que antes. Presionando su puño con fuerza, el prota pensaba que se sentía mucho más ligero, así que es como se siente alcanzar el reino pico supremo. Y tampoco sentía dolor en sus heridas, y además podía apretar el puño bastante bien, sentía que se había vuelto mucho más fuerte, ¿debería de considerarse afortunado por ello? Y ahora que era mucho más fuerte, pero en ese momento comenzó a recordar las palabras de su maestro, el cual le preguntaba al prota si acaso había escuchado que nadie jamás ha tomado a una bestia eterna como su espíritu familiar. El prota le dijo a su maestro que era exactamente así, eso era lo que él había escuchado. El maestro le dijo al prota que no sabía quién se lo había dicho, pero eso no es imposible. Había escuchado que hubieron 2 personas que lograron hacerlo, esto por supuesto llamó la atención del prota. El maestro continuó mencionándole que él tampoco lo sabía, pero existen. Los chamanes que tomaron a una bestia eterna como su espíritu familiar, aquellos que son llamados dioses por otros. Y son personas que terminaron alcanzando el rango divino, aunque el maestro le mencionaba al prota que no tenía que preocuparse por eso, ya que sin embargo son muy raros. Además, uno de ellos ya está, bueno, eso no importaba ahora mismo. De todos modos, solamente tenía que saber que sí existen. El prota, observando su mano, se encontraba pensando que todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero justo en ese momento el espíritu azul terminó llamando la atención del prota. Al observar al espíritu azul, el chico no se lo podía creer, estaba completamente sorprendido por lo que estaba observando. La piel del espíritu azul comenzaba a agrietarse y la energía de su cuerpo comenzaba a escaparse lentamente, cosa que dejó sin palabras al prota. El espíritu azul lentamente se encontraba desapareciendo, mientras que el chico le preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy y de antemano me disculpo con todos ustedes ya que este capítulo quedó bastante corto a pesar de que hemos abarcado 3 capítulos de la historia. Y esto es así porque el capítulo tuvo demasiadas escenas de acción, por lo que ya todos saben lo que pasa en este tipo de escenas, no puedo narrarlo todo a detalle porque sería demasiado tedioso. Además de eso, el próximo capítulo sería el último capítulo de este manga ya que nos colocaremos al día con la historia. Ojo, no se está acabando, simplemente vamos a estar al día con la historia. Y como ya ha pasado con otras historias, pues simplemente la pausaremos hasta que salgan nuevos capítulos para continuar con la misma. Sin nada más que decirles, recuerden, mi nombre es Peguito y espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.